Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Vamos a hablar hoy de uno de esos temas que prefiguran el mundo en el que estamos, que parece que es el mundo del futuro, pero que está aquí. Vamos a hablar de sexting, que es un anglicismo, es una especie, un nombre del acrónimo anglosajón formado por sexo, y texting, que es el envío de mensajes de texto mediante teléfonos móviles. Y se trata de la acción de enviar o recibir imágenes. Y mientras eso se hace entre adultos, Carmen, bueno, diríamos que es una acción que puede parecer en principio divertida y puede parecer que, bueno, que cuando estás en la distancia es una manera de comunicación erótica que en la pandemia se hizo más socorrida, pero cuando pensamos en los riesgos de ciberseguridad que engendran las fotografías y los videos, sobre todo cuando se identifica de quién se trata, pues un adulto se puede ver en una situación complicada. Pero esto mismo, en manos de adolescentes cada vez más jóvenes, Carmen, estamos viendo sexting y lo que viene después del sexting, cuando se filtran esas imágenes, cuando este material tan delicado y tan íntimo pasa de mano en mano en los chats de los colegios de aquí, de nuestro país, entonces nos enfrentamos a un drama que puede sufrir la víctima de proporciones realmente terribles. Por ejemplo, la canción que pusimos para introducir el diván la compone una chica que sufrió sexting, componía canciones y que su decisión fue suicidarse. Por eso habla de que ella no quiere decir adiós, pero al final dice adiós. Entonces, creo que es un tema que aqueja a muchas familias, una preocupación de los padres que tienen hijos en la pubertad y en la adolescencia, porque, bueno, se ha normalizado tanto el hablar de sexualidad a través de la música urbana, a través de los contenidos en videos, es un bombardeo tan constante que uno se pregunta por qué se ha extendido esta práctica. Y bueno, voy a dar una pequeña pincelada introductoria, lo que dicen los expertos respecto a este fenómeno. Que no tendría que ser malo en sí mismo si se hace con conciencia y con cuidado en los adultos, pero que, repito, en muchachos puede ser el inicio de una pesadilla que uno no sabe qué proporción puede tener, ¿no? Lo primero que la gente busca generar un interés sexual en la otra persona. A veces se trata en los jóvenes de una prueba, entre comillas, de confianza que la pareja o el ligue, porque muchas veces no es tu novio o tu novia, sino que es una persona con la que tú estás conversando, te pide que tú le des esa prueba de confianza, el adolescente o la adolescente la manda. Tenemos que tomar en cuenta ese contexto cultural. Hay muchos intelectuales y personas en nuestro país que han hablado del tema de la música urbana, de las letras de la música urbana. Que a veces uno dice, bueno, ¿y qué se puede hacer para no volver a las prácticas balagueristas de prohibirlo todo? Estamos como tarde para intentar hacer algo, pero es cierto que yo que me he puesto a analizar letras, la verdad es que se induce hay un marco general de hipersexualización que se ha normalizado. Estamos hablando también de una presión social por adaptarse la gente joven a estas nuevas prácticas, el uso de las tecnologías que ha hecho que mucha gente abuse de ellas, eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Y bueno, en general yo creo que el debate tiene sentido porque, bueno, deben de tener los menores un acceso ilimitado a Internet, deben los padres vigilar estos contenidos, tienen los colegios que involucrarse una vez explota un escándalo de sexting. Son cosas que pongo sobre la mesa, Carmen, porque son preguntas que no son tan fáciles de responder. Y tenemos el comentario de una psicóloga y de una chica joven de 21 años que expone su punto de vista, y voy a comentar otros testimonios que por la delicadeza no se volvieron audio, pero que reportan situaciones que ya han ocurrido en colegios y en donde veremos que en algunos
se abstienen de entrar dentro de esa discusión, puesto que son contenidos que se comparten fuera del colegio. No es lo mismo, Carmen, que lo que pasó en aquel video que se hizo viral de las alumnas que aparecen medio desnudas bailando dentro del plantel, que algo que ocurre fuera del plantel, ¿no? Entiendo la posición de los colegios de decir, bueno, hasta qué punto nos podemos meter en las cosas que pasan fuera. Y luego también revictimizaciones que se producen cuando se penaliza a la víctima otra vez, hablando de expulsarla o de amonestarla. Y hablo en femenino porque casi siempre estamos hablando de la exposición de las chicas, porque los chicos a veces acosan mandando contenidos sumamente inadecuados sin pedir permiso, y eso no sé, es muy desagradable que ocurra, pero se premia, digamos que es una forma de narcisismo el exhibir una parte de tu cuerpo que ya podemos imaginar cuál es. Les habla una joven de 21 años y es muy interesante el tema del sexting. Se habla mucho de esto, muchas personas, principalmente en la etapa de la adolescencia hasta la adultez joven, pues hacen prácticas de sexting, ya sea por contenidos, no solamente el hecho de contenidos, de imágenes, de recibir o de también mandar o compartir ciertas privacidades, no, sino también se refiere a como el chat, como el habla, esa parte verbal que involucra lo que es el sexting. ¿Y por qué hoy en día se practica tanto? Bueno, realmente, en mi opinión, que he crecido viendo esto desde mi adolescencia e incluso en la adultez joven, de que tantas personas lo hacen, creo que es algo que se ha ido normalizando. Dígase que muchas veces son como los famosos, no, que en las noticias se filtró unas fotos de tal famoso, se filtraron unas fotos de tales personas. Entonces algo como que tiene un auge y luego pasa y simplemente no pasa nada con eso. ¿Por qué el sexting es tan famoso, está tan en auge entre los adolescentes? Bueno, en mi opinión, claramente tenemos que tener en cuenta de que pues hay una natural falta de percepción del riesgo que acompaña a la adolescencia, ya que como aún no se ha terminado de desarrollar lo que es el cerebro y la personalidad dentro de la adolescencia, pues ese espíritu de rebeldía y de la transgresión que algunos adolescentes llevan como lema, como estilo de vida, pues siento que es natural que ellos experimenten e intenten hacer otras cosas. Pero ya hablando de por qué yo entiendo que las personas lo hacen, yo entiendo que no es por el sexting en sí, o sea, no es por obtener o recibir el contenido erótico en sí, pero es más como una prueba realmente, o sea, lo veo como una prueba de qué tanto puedo confiar en ti, qué tanto es el nivel de discreción que va a tener, y también se crea como una concepción de la intimidad, de que, ok, si yo mando esto y esta persona me lo manda para atrás, eso significa que ambos tenemos el mismo nivel de confianza en la otra persona. Pero realmente puede ser un arma de doble filo, puede ser un poco arriesgado porque es muy bueno en el momento, pero no se piensa en las consecuencias a largo plazo. Dígase, no se considera el hecho de que, por ejemplo, si alguna persona puede salir del dispositivo, ya sea a través de un robo, de un error, de una broma, o las consecuencias en sí de que se extravíe un celular, de que se vea esa conversación que se supone que es íntima, privada de dos personas, o que por la voluntad propia el voluntario, el propietario de la conversación o uno de los dos participantes haga público algo. Creo que es muy delgada la línea, pero entiendo que no es por el factor sexual que la gente lo hace, es por el factor de qué tanto puedo confiar en ti, como ese secreteo que se tiene entre los adolescentes. Estamos hablando de contenido erótico que la persona, fotos o video que la persona se toma y envía a otra, creyendo muchas veces que le va a guardar el secreto, es decir, que no va a exhibir eso, pero son muchas las consecuencias. Lo primero que ocurre, Carmen, una descontextualización de la situación inicial, porque el contenido que tú generas se produce en un entorno íntimo que se supone que no va a ser compartido. Cuando pasa a la parte de la exposición, cuando esto se comparte, se convierte en otra cosa. Entonces hay un problema que puede derivarse, que es la sextorsión, que es el chantaje y la extorsión que se realiza a la persona protagonista del contenido erótico, el grooming,
que es la práctica de acoso sexual por parte de una persona adulta a una menor con el objetivo de obtener concesiones de tipo sexual, que eso ocurre mucho en las redes sociales, personas adultas que se dedican a eso, y luego el ciberbullying, que es el bullying que se hace a través de los medios electrónicos. Y que se va a ver también, se va a sentir en la atmósfera del colegio. Entonces, fíjate cómo esa criatura, que a veces tiene 13 años, estamos viendo esto, que cada vez ocurre a edades más tempranas, en esa etapa en que la sexualidad es algo como tan salvaje, incluso en términos de energía, ¿no? Las consecuencias que esto puede tener, se están viendo depresiones, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, incluso abuso de sustancias, suicidio. Las consecuencias pueden ser muy graves porque esa persona, además, esa chica, que casi siempre es una chica, queda estigmatizada dentro de su propio grupo, humillada dentro de su propio grupo. Los padres normalmente se enteran de lo que ha pasado y muchas veces la respuesta que se tiene no es pensar, chica, qué tonta fuiste, qué inocente, sino que se le cataloga como una vagabunda, como una persona que ha roto los moldes morales. Y entonces ocurre, Carmen, esa segunda revictimización que ya esa persona ya no lo aguanta y puede tener consecuencias sumamente graves. Entonces es un llamado a los padres de decir, bueno, que si por mala suerte eso llega a ocurrir, y ocurre casi siempre en hogares en donde no, y en contexto, Carmen, en donde no hay una buena educación sexual. Nosotros nos quejamos de los contenidos eróticos, pero no hemos hecho nada, ni siquiera a nivel del Estado. No se ha logrado un consenso para educar a nuestros menores en educación sexual. Siempre ha sido un tema que las iglesias han acaparado para bloquearlo. Y bueno, no tener información de ciberseguridad y no tener plena conciencia, yo pienso que ahí sí los colegios tendrían un papel que jugar, que es psicoeducar a los chicos en cuáles son las consecuencias que esto podría tener. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.